Mi papá me quitó del título de propiedad y vendió mi casa, diciendo que no debería tener una propiedad a mi edad. Cuando se fue de viaje con el dinero, lo dejé disfrutar su último momento de libertad antes de ser arrestado. Tengo 28 años. Mi trabajo paga bien, pero es agotador. Paso más tiempo en obra que en casa, viajando entre proyectos. Lo único que me mantenía cuerdo era mi casa. Mi propio lugar, o eso creía, porque a partir de hoy mi casa ya no me pertenece. No necesitas una casa así, hijo. Supe que algo andaba mal en cuanto doblé hacia mi calle. Acababa de regresar de un viaje de negocios de 3 semanas fuera del estado. Estaba exhausto, con apenas 3 horas de sueño en el avión, y solo quería darme una ducha y caer rendido en el sofá. Pero cuando llegué a mi casa, vi algo que hizo que se me revolviera el estómago. Un letrero rojo y blanco de vendido, clavado en el jardín delantero. Frené tan fuerte que las llantas chirriaron. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. No, eso tenía que ser un error. Entré al estacionamiento y prácticamente corrí hacia la puerta principal, con mi maletín de trabajo todavía colgado del hombro. Pero antes de poder entrar, escuché su voz. Richard, mi padrastro, estaba dentro de mi casa, empacando mis cosas. Entré de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando? Richard apenas levantó la vista mientras sellaba una caja con cinta. Oh, hola, chico. Regresaste antes de lo que pensaba. Chico. Siempre me llamaba así, como si aún fuera un adolescente sin idea de nada y no un hombre adulto que había trabajado por todo lo que tenía. Dejé caer mi bolsa al suelo. ¿Por qué hay un letrero de vendido en mi jardín? Richard soltó un suspiro exagerado, como si yo fuera el que lo estaba molestando. La vendimos. Mi estómago se encogió. La vendimos. Di un paso hacia él. ¿Qué quieres decir con la vendimos? Richard dejó la cinta y me miró como si yo fuera lento. Tu madre y yo, obviamente. No necesitas una casa tan grande como esta, Ethan. Es ridículo para alguien de tu edad. Deberías estar rentando un departamento, pequeño para ahorrar dinero. Hizo un gesto con la mano. Ya me lo agradecerás después. Sentí como mis dedos se cerraban en puños. Richard, esta es mi casa. La compré con mi dinero. No tenías ningún derecho. Él se rió. Se rió. Chico, ¿crees que hiciste esto solo? ¿Crees que eres una historia de éxito hecha por ti mismo? Me dio una palmada en el hombro como si fuera un niño. Todo es dinero familiar, bienes compartidos. En realidad no eres dueño de nada. Me aparté como si me hubiera abofeteado. Dinero familiar, bienes compartidos. No, eso era una mentira. Así fue como me robaron mi casa. Aquí es donde las cosas se ponen técnicas. Sí, yo pagué la casa. Sí, yo hice cada pago de la hipoteca. Pero la casa fue comprada originalmente cuando tenía 23 años, demasiado joven para obtener un buen préstamo por mi cuenta. Mi crédito era sólido, pero aún así el banco exigía un cofirmante, y mi madre se ofreció. Solo es papeleo, Ethan. Me había dicho en ese momento mi padrastro, restándole importancia a mis dudas. Sigue siendo tu casa. Así que firmé los documentos creyendo que mi nombre estaba en la escritura, y al principio lo estaba. Lo que no sabía era que Richard había refinanciado la hipoteca a mis espaldas, mientras yo estaba fuera. Mi nombre fue eliminado silenciosamente de la escritura meses atrás. La casa ahora estaba únicamente a su nombre, y legalmente tenía todo el derecho de venderla. Sentí náuseas. ¿Tú? Mi voz se atoró en la garganta. Richard sonrió con arrogancia. Oh, no te sorprendas tanto. Firmaste los papeles hace años. Deberías leer la letra pequeña, chico. Mis manos temblaban. ¿Dónde está mamá? Richard se encogió de hombros. Ya está en Italia. Necesitaba un pequeño descanso. Apreté los dientes. Entonces vendiste mi casa, tomaste el dinero y me dejaste exactamente con qué. Oh, no seas tan dramático, sonrió, burlonamente mientras me daba una palmada en la mejilla, como si fuera un niño pequeño. Eres joven, lo resolverás. Pero yo ya tenía un plan. Richard cerró una elegante maleta de cuero y se la colgó al hombro. Mira, me encantaría quedarme a platicar, pero tengo un vuelo que tomar. Hoteles de 5 estrellas, tours privados, todo incluido. Primera clase en todo el viaje. Solo me quedé mirándolo. Pasó junto a mí hacia la puerta principal. Te traeré un bonito recuerdo. Y así simplemente se fue. Me quedé ahí, mirando el espacio vacío donde antes estaban mis muebles. Mi casa. Toda mi vida acababa de ser robada y no podía hacer absolutamente nada al respecto. O al menos eso era lo que Richard pensaba. Lo dejé abordar su vuelo. Lo dejé beber champaña a 30.000 pies de altura, creyendo que había ganado. Pero cuando regresó 2 semanas después, se dio cuenta de algo. No tenía a dónde ir. ¿Y yo dónde estaba? Ah, cierto. Mi casa ya no existía para mí. Mi padrastro estaba disfrutando de primera clase,
y yo estaba parado entre las ruinas de mi antigua vida, intentando no golpear la pared de la rabia. Pero no iba a perder la cabeza. Iba a vengarme. Ethan, tienes que ver el panorama completo. Lo primero que hice fue llamar a mi madre. No respondió. Llamé otra vez. Directo al buzón de voz. Para la tercera llamada, estaba temblando de furia. No solo porque no contestaba, sino porque ella ya lo sabía. Lo había sabido durante semanas, tal vez meses, y no me había advertido. Mi editor de texto. Mamá me llamó ahora. Aparecieron los 3 puntos, estaba escribiendo, y luego llegó el mensaje. Mamá, no quiero hablar de esto por teléfono. Hablaremos cuando regrese. Me quedé mirando la pantalla. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolía. Quería esperar, después de que ya habían vendido mi casa a mis espaldas. Llamé otra vez. Esta vez contestó. Ethan, realmente no me gusta el tono de tus mensajes. Su voz era tranquila y distante, como si yo fuera el que estaba exagerando. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. ¿No te gusta mi tono? Repetí, soltando una risa amarga. Mamá, ¿estás loca? ¡Vendiste mi casa! Ella suspiró como si yo fuera el problema. Ethan, cariño, Richard y yo hablamos de esto. Y de verdad creemos que es lo mejor. Casi se me cae el teléfono. ¿Lo mejor? ¿Para quién? Para ti, insistió. Cariño, tienes que admitir que una casa así era demasiado para ti. Es cara, grande, mucha responsabilidad. Trabajas tanto que casi no tienes tiempo de disfrutarla. ¿Qué sentido tiene gastar dinero en un lugar que ni siquiera usas? No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, yo compré esa casa. Yo quería esa responsabilidad. Ella respondió. Ethan, aún eres joven. No necesitas una casa enorme en esta etapa de tu vida. Richard y yo encontramos una opción mucho mejor para ti. Un pequeño condominio moderno en la ciudad. Es de bajo mantenimiento, accesible, mucho más adecuado. Me quedé sin palabras. ¿Un condominio? Vendieron mi casa. ¿Y ahora intentan convencerme de que me conforme con un condominio? Ella suspiró como si yo fuera un niño. Cariño, tienes que ver el panorama completo. Richard realmente te ayudó aquí. Te liberó de todo ese estrés. Y escucha, no nos quedamos con todo. Una parte del dinero será para ayudarte a conseguir ese condominio. Richard se encargará de los detalles cuando regresemos. Se me revolvió el estómago. ¿Y el resto? Hubo una pausa y luego dijo, bueno, una parte se fue en nuestro viaje. Pero Ethan, vamos, es dinero familiar. Todos merecemos un poco de felicidad, ¿no? Sentí que me iba a enfermar. Ella realmente lo creía. De verdad pensaba que me habían hecho un favor. Legalmente, él tenía todo el derecho. Pasé las siguientes 2 horas revisando mis documentos, desesperado por encontrar alguna forma de pelear esto. Tenía que haber algo, algún vacío legal, algún documento que demostrara que la casa seguía siendo mía. Pero cuando llegué a los papeles de la refinanciación, sentí que el estómago se me volvía piedra, porque ahí estaba, en blanco y negro. Meses atrás, mientras yo estaba trabajando fuera del estado, Richard había refinanciado la hipoteca únicamente a su nombre. Mi nombre fue eliminado de la escritura, dejándolo como el único propietario. Lo hizo de manera tan discreta y estratégica que, para cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Leí la letra pequeña 3 veces, esperando haber pasado algo por alto, pero no fue así. Legalmente tenía todo el derecho de vender mi casa. El dinero ya había desaparecido. Mi siguiente movimiento fue revisar mis cuentas bancarias. Sabía que no había visto ni un centavo de la venta, pero necesitaba estar seguro. Cuando abrí la aplicación del banco, mi mano empezó a temblar porque vi exactamente lo que temía. Un depósito de $490,000 por la venta de la casa, seguido de múltiples retiros, reservas de hotel, marcas de lujo, una transferencia a una cuenta internacional. Sentí que me iba a enfermar. El dinero no solo había desaparecido, ya había sido gastado, pero aún no había terminado. Me senté en la casa vacía, mirando mi teléfono, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mi pecho. Richard pensó que había ganado, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Respiré hondo, estabilicé mis manos e hice 2 llamadas. La primera a mi abogado, la segunda a mi tío David. Verán, Richard había olvidado una cosa. La única razón por la que tenía crédito para refinanciar la casa era por mi madre, y yo sabía algo que él no quería que saliera a la luz. Richard estaba a punto de perderlo todo. Que disfrute su viaje por Europa, que beba champaña y piense que se salió con la suya, porque cuando regresara, no quedaría ni un solo centavo a su nombre. Y estaba a punto de aprender exactamente lo que se siente cuando te lo quitan todo. Ahora sí, es momento de la parte interesante. Richard pensó que había ejecutado la estafa perfecta. Tomó mi casa, gastó el dinero y se fue a Europa, todo mientras se felicitaba por ayudarme. Pero lo que no sabía era que había dejado suficientes cabos sueltos para que yo deshiciera toda su vida.
Así que mientras él bebía vino caro en París, yo estaba preparando su caída. Paso 1. Congelarlo todo. La primera llamada que hice fue a mi abogado. Sam. Conozco a Sam desde la universidad. No era un abogado famoso, pero era increíblemente astuto y, más importante aún, odiaba a tipos como Richard. Después de explicarle todo, soltó un silbido bajo. Dios, Ethan, realmente te hizo una jugada terrible. No me digas, murmuré caminando de un lado a otro en mi sala vacía. Dime que hay algo que puedo hacer. Bueno, legalmente, sí tenía derecho a vender la casa. Mi estómago se hundió, pero Sam continuó con un tono más serio. Pero si refinanció la hipoteca sin tu conocimiento, podríamos tener algo. Eso me llamó la atención. Creo que tenemos algo. Eso captó toda mi atención. ¿Cómo? Porque tu nombre estaba originalmente en la escritura, explicó Sam. Si Richard cometió fraude para eliminarte, falsificó firmas o retuvo documentos, entonces podemos demandarlo. Apreté el puño. ¿Podemos probarlo? Eso es lo que voy a averiguar. Sam me aseguró que iba a revisar todos los registros para ver si había violado alguna ley en el proceso de refinanciamiento. Si lo había hecho, podía llevarlo a la corte, congelar sus activos y convertir su vida en un infierno. Pero ese no era mi único movimiento. Paso 2. Quemar los puentes. Luego llamé a mi tío David. Es el hermano mayor de mi mamá y odia a Richard. Vio a través de su falsa personalidad desde hace años, pero mi mamá ignoró sus advertencias y se casó con él de todos modos. En cuanto le conté lo que pasó, David explotó. Ese manipulador. ¿Estás bromeando? Te robó la casa. Y se pone mejor, dije. Usó el crédito de mamá para refinanciar. Estoy seguro de que ni siquiera sabe en lo profundo que está metida en esto. David, maldijo en voz baja, ¿qué necesitas de mí? Mi tío tiene una pequeña firma de contabilidad y, por suerte para mí, Richard llevaba años usando sus servicios. Confiaba en él. Le manejaba impuestos, registros de negocios, todo. Y ahora David estaba más que dispuesto a revisar a fondo sus finanzas. Si hay algo sospechoso en sus cuentas, lo voy a encontrar, prometió. Y si está evadiendo impuestos, va a tener problemas más grandes que tú. Sonreí. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Paso 3. El golpe final. Durante las siguientes 2 semanas me mantuve en silencio y esperé. No llamé a mi mamá, no envié mensajes a Richard. Lo dejé pensar que todo estaba bien. Mientras tanto, Sam investigaba los documentos de la hipoteca y David revisaba cada detalle de las finanzas de Richard. Y 3 días antes de que Richard regresara a casa, recibí 2 llamadas. La primera fue de Sam. Bingo, dijo. Richard cometió fraude hipotecario. Al parecer, había falsificado mi firma en algunos documentos y avanzó con la refinanciación sin mi consentimiento. Eso significaba que toda la venta de la casa era ilegal, lo que significaba que podía demandarlo. Mándame todo, le dije a Sam. Vamos a acabar con él. 1 hora después, llamó David. Esto te va a encantar, dijo casi riendo. Encontré ingresos no declarados en sus impuestos. Me puse atento. ¿Qué tipo de ingresos? Digamos que lleva años ocultando dinero al fisco. Cientos de miles en efectivo no reportado. Sentí una sonrisa fría formarse en mi rostro. Haz las llamadas. Con gusto. Richard me había quitado todo. Ahora yo le iba a quitar todo a él. Su vuelo aterrizó a las 4:15 de la tarde un domingo. A las 4:37, yo estaba sentado en mi coche frente a su casa esperando. No tardó mucho. Una camioneta negra de Uber se detuvo y Richard bajó, vestido con un abrigo de diseñador y con esa expresión arrogante de siempre. Lo vi rodar su maleta por la entrada, tarareando para sí mismo. Luego llegó a la puerta, ingresó el código, y nada. Frunció el ceño e intentó otra vez. Nada. Entonces, la puerta se abrió y ahí estaba mi madre. Y no se veía nada feliz. Incluso desde la calle podía escuchar sus voces. ¿Qué pasa, linda? ¿Por qué no funciona el código? Mi madre cruzó los brazos. Tenemos que hablar. Richard intentó entrar, pero ella bloqueó la entrada. No aquí afuera, déjame pasar. El banco congeló nuestras cuentas, dijo ella con la voz temblorosa. Su expresión cambió al instante. ¿Qué? No sé qué pasó, respondió ella. Todo estaba bien, y esta mañana intenté retirar dinero y me dijeron que la cuenta estaba bloqueada. Richard se quedó pálido, muy pálido. Entonces su teléfono sonó. Contestó y se alejó de mi madre. Y fue ahí cuando lo vi. Todo su cuerpo se tensó. Empezó a gritar al teléfono. Sabía exactamente con quién hablaba, porque la notificación de auditoría del fisco acababa de llegar a su correo. Su fraude fiscal había sido expuesto.
Su hipoteca ilegal había sido detectada. Toda su vida financiera acababa de colapsar, y no tenía idea de quién lo había hecho. Me fui conduciendo con una sonrisa. Podría haberme quedado a ver. Podría haber caminado hasta él, mirarlo a los ojos y decirle exactamente lo que hice. Pero no lo hice, porque la mejor venganza es dejar que él mismo se dé cuenta de que perdió. Yo perdí mi casa, pero Richard lo perdió todo. Y esto apenas comenzaba. Cuando Richard regresó y encontró sus cuentas congeladas, su fraude fiscal expuesto y a mi madre bloqueándole la entrada de su propia casa, no tenía idea de lo que estaba pasando. Solo que su vida se estaba desmoronando. Pero eso era solo el inicio, porque ahora era momento de verlo caer. No me quedé a ver cómo perdía la cabeza en ese instante. Luego me serví un trago y esperé la inevitable llamada de mi madre. No tardó mucho. Exactamente a las 6:42 p.m., mi teléfono se iluminó con su nombre. Lo dejé sonar una y otra vez. Finalmente contesté. Mamá. Su voz estaba temblando. Ethan, ¿sabes qué está pasando? Me recargué en la silla dando un sorbo a mi whisky. Depende. ¿Qué pasa? Soltó un suspiro de pánico. Las cuentas de Richard están congeladas. El fisco lo está investigando por fraude fiscal y la compañía hipotecaria dice que hay una disputa legal. Sobre la venta de tu casa. Fingí sorpresa. Vaya, suena a que está teniendo un muy mal día. Ethan, espetó. Esto no es gracioso. ¿Hiciste algo? Dejé que el silencio se alargara. Luego dije con total calma, tú y Richard me robaron la casa. Ella se estremeció. Pude notarlo en la forma en que exhaló con fuerza. Cariño, empezó con voz más suave. Tienes que entender que estábamos pensando en tu futuro. La casa era demasiada responsabilidad para ti. Solté una risa baja y oscura. ¿Responsabilidad? ¿Esa es tu excusa? Me quitaron todo y ahora te molesta que Richard enfrente las consecuencias. Ethan, susurró, va a perderlo todo. Sonreí. Bien. Se escuchó cómo contenía el aire. ¿No lo dices en serio? Claro que sí, respondí. Y adivina qué, mamá. Él no es el único que va a perderlo todo. Richard no tenía a dónde ir. Supe lo que pasó después por mi tío David, que tuvo asiento de primera fila para el colapso. Después de colgarle a mi madre, le escribí a David. ¿Qué tan mal está? Mal, respondió. Richard intentó sacar dinero de una de sus cuentas de negocio, congelada. Luego, llamó a su contador y se enteró de que el fisco lo está auditando. Entró en pánico. Después intentó entrar a la casa. ¿Y tu mamá? ¿Qué? Tu mamá lo corrió. Me enderecé. ¿Lo corrió? Sí, está aterrada. No quiere quedar atrapada en esto. Así que lo dejó fuera y le dijo que resolviera sus propios problemas. ¿Y ahora dónde está? Ni idea, pero si tuviera que adivinar, está durmiendo en su coche. No pude evitar sonreír. Richard había pasado los últimos 10 años, tratándome como a un niño inútil que necesitaba su guía, y ahora no tenía ni un techo. Pasó un día, luego otro. Al tercero mi teléfono volvió a sonar. ¡Mamá! Dejé que sonara varias veces antes de contestar. Su voz estaba tensa. Ethan, tenemos que hablar. Dejé mi vaso. ¿Sobre qué? Dudó. Richard está en problemas. No tiene a dónde ir. Está durmiendo en un motel, pero... Me reí. Oh, no, un motel. ¡Qué tragedia! Ethan, por favor. Necesitamos tu ayuda. Me incliné hacia adelante. ¿Necesitan mi ayuda? ¿El mismo niño que no estaba listo para la responsabilidad de tener una casa? ¿El mismo al que le robaron? Cariño, nosotros... ¿Dónde está el dinero, mamá? La interrumpí. ¿Dónde está el dinero de la casa? Silencio. Luego en voz baja. Se acabó. Cerré los ojos, sintiendo una satisfacción profunda arder en el pecho. Claro que se había acabado. Se lo gastaron todo. Vuelos en primera clase, hoteles de lujo, compras en París y Roma. Se gastaron casi $500,000 en semanas. Y ahora no tenían nada. Respiré despacio. A ver si entiendo. Me robaron la casa. La vendieron. Se gastaron el dinero. Y ahora que Richard no tiene hogar, esperan que yo lo arregle. Su voz se quebró. Cometimos un error. Sonreí. Sí, lo hicieron. Y colgué. Eso debería haber sido el final, pero Richard no había terminado. Esa noche, exactamente a las 11:47 p.m., escuché un golpe en la puerta. Miré por la mirilla y ahí estaba él. Richard. Su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado. Su traje arrugado, sus ojos rojos. Parecía que no había dormido en días. Abrí la puerta apenas lo suficiente, apoyándome en el marco. Richard. Soltó un suspiro tembloroso. Ethan, escucha, yo... No, lo interrumpí. Lo que sea que vayas a pedir, no. Apretó la mandíbula. Solo necesito tiempo.
Un lugar donde quedarme mientras me reí en su cara. Él se encogió. Luego me incliné lentamente y le susurré. Esta ya no es tu casa. Vi cómo su rostro se retorcía entre enojo, vergüenza y desesperación. Niño egoísta. Di un paso atrás y le cerré la puerta en la cara. Golpeó la puerta con fuerza. ¡Ethan! Cerré el cerrojo y me alejé. Sus gritos se fueron apagando mientras tomaba una cerveza. Me sentaba en el sofá y encendía la televisión. Richard estaba acabado y yo había ganado. Esta es la parte final. Lo había perdido todo. Sus cuentas congeladas, su fraude fiscal expuesto. Su esposa lo había echado de casa, su reputación destruida, y ahora estaba parado frente a mi puerta, suplicando ayuda como alguien que se arruinó a sí mismo. ¿Y cómo terminó todo? Incluso mejor de lo que esperaba. Después de que le cerré la puerta en la cara, pensé que se iría. Pero no lo hizo. Empezó a golpear la puerta con furia, su voz temblando de rabia. «Ethan arrogante, ¿crees que esto es gracioso? ¡Déjame entrar!» Tomé otro trago de mi cerveza, tranquilo. «Estás perdiendo tu tiempo, Richard», le dije. «Deberías guardarlo para cuando el fisco venga por ti». Hubo un silencio, y luego volvió a golpear con fuerza. «Déjame entrar. Nunca aprecias nada». Suspiré y sin decir más, saqué mi teléfono y marqué al 911. «Hola, hay un hombre afuera de mi casa intentando entrar. Está gritando amenazas. No vive aquí. Sí, me gustaría que alguien venga por él». Me asomé por la ventana justo a tiempo para verlo retroceder tambaleándose, mirando alrededor con desesperación. Probablemente se dio cuenta de que estaba a minutos de ser arrestado. Murmuró algo y luego se fue por la calle como un hombre derrotado. Y esa fue la última vez que lo vi en persona. En las semanas siguientes, su vida se vino abajo por completo. La auditoría fiscal avanzó y descubrieron años de evasión de impuestos, además de cuentas en el extranjero no declaradas, lo que desencadenó una investigación federal. El caso por fraude siguió su curso, y mi abogado Sam lo destrozó legalmente. Resulta que falsificar la firma de alguien en documentos hipotecarios es altamente ilegal. Mi madre pidió el divorcio. En cuanto se dio cuenta de que Richard la estaba arrastrando con él, lo abandonó. Congeló sus cuentas compartidas, contrató su propio abogado y lo echó definitivamente. No lo hizo por conciencia, sino por miedo, pero para mí fue perfecto, porque ahora Richard no tenía absolutamente a dónde ir. En las semanas siguientes, su vida se vino abajo por completo. La auditoría fiscal avanzó y descubrieron años de evasión de impuestos, además de cuentas en el extranjero no declaradas, lo que desencadenó una investigación federal. El caso por fraude siguió su curso, y mi abogado Sam lo destrozó legalmente. Resulta que falsificar la firma de alguien en documentos hipotecarios es altamente ilegal. Mi madre pidió el divorcio. En cuanto se dio cuenta de que Richard la estaba arrastrando con él, lo abandonó. Congeló sus cuentas compartidas, contrató su propio abogado y lo echó definitivamente. No lo hizo por conciencia, sino por miedo, pero para mí fue perfecto, porque ahora Richard no tenía absolutamente a dónde ir. Durante meses no supe nada de él, hasta que hace unas semanas me encontré con mi tío David en una cafetería. Después de platicar un rato, le pregunté dónde había terminado Richard. Sonrió y me dijo que me iba a encantar. Resulta que después de perderlo todo, intentó huir del país. Reservó un vuelo para desaparecer. Pero hubo un problema. Su pasaporte ya estaba marcado. Cuando intentó abordar, lo arrestaron en el aeropuerto. Casi me atraganto con el café. David se rió y me dijo que era totalmente cierto. La última vez que supo, Richard estaba intentando pelear los cargos, pero entre el fraude, la evasión de impuestos y las deudas, estaba completamente acabado. Me recosté en la silla, exhalando despacio. Todo había terminado. Richard estaba destruido. Y yo recuperé mi dinero. No todo, claro, la casa ya no, pero entre demandas y compensaciones, terminé con una buena suma. Mi madre intentó disculparse, mandó mensajes largos, dejó audios diciendo que había cometido un error y quería arreglar las cosas, pero nunca respondí. Entendí algo importante. Nunca estuvo realmente de mi lado. Se mantuvo con Richard hasta que dejó de convenirle, y yo solo fui daño colateral, así que corté todo contacto. Por primera vez en mi vida no tenía obligaciones familiares, ni culpa ni peso encima, solo libertad. Y se sentía increíble. Hace unos meses estaba sin hogar y traicionado. Ahora tengo un nuevo lugar, un nuevo comienzo, dinero en el banco y lo mejor de todo, duermo tranquilo cada noche, sabiendo que en algún lugar Richard está despierto en una celda, preguntándose en qué momento todo salió mal. Y eso es la venganza más dulce de todas.